Hola, vamos a resolver el primer problema de los propuestos en este tema 3 de fluencia, que dice así. Las cuchillas de una turbina de vapor trabajan a una tensión de 150 megapascales y a una temperatura de 400 grados centígrados. Temperatura 400 grados centígrados, tensión 150 megapascales. Se desea variar las condiciones de trabajo hasta una situación para la cual la tensión sea de 180 megapascales y la temperatura de 400 grados centígrados. Es decir, se desea cambiar estas condiciones de trabajo a unas nuevas para optimizar el rendimiento de tal manera que la nueva temperatura es de 450 grados centígrados y la nueva tensión sea de 180 megapascales. Analizar la duración de las cuchillas en caso de efectuarse el cambio de condiciones, sabiendo que tras 2 años de funcionamiento, es decir, tras 2 años de funcionamiento en las condiciones iniciales, ¿vale? Se ha alcanzado una deformación del 1,3%, ¿vale? Siendo la máxima deformación funcionalmente admisible, es decir, la máxima que nos podemos permitir en las cuchillas, del 5%. Os dicen además que consideréis un modelo de comportamiento e influencia del material de la siguiente manera: velocidad de deformación igual a A, una constante dependiente del material, por la tensión elevado al exponente 3, también característico del material, y por E elevado a menos la energía de activación del proceso, que os dicen que es 40.000 calorías partido por mol, entre R, constante de los gases ideales, en caloría mol Kelvin 1,98, y T, la temperatura de trabajo del material, ¿vale? Bueno, entonces, en base a esta ley, os dicen que evaluéis cómo se va a comportar el material si cambiamos las condiciones de trabajo. Para poder trabajar con esta ley, es decir, poder jugar con cualquier pareja de valores, tensión y temperatura, y determinar la velocidad de deformación que está experimentando el material, debemos conocer todos los parámetros que dependen precisamente del material, que son el exponente que acompaña la tensión, la energía de activación del proceso, que las conocemos, y además el coeficiente A, que también es dependiente del material. A priori este coeficiente A no lo conocemos, pero lo que sí sabemos es la deformación que hemos acumulado durante un periodo de 2 años. Luego sabemos indirectamente la velocidad a la que se ha estado deformando ese material durante los 2 primeros años, que no es otra que la deformación acumulada, que pongo en tanto por 1, 0,013, entre esos 2 años. Esto me daría velocidad de deformación en años a la menos 1, igual a A por la tensión a la que hemos trabajado esos 2 primeros años, 150 megapascales elevado al cubo, por E elevado a menos la energía de activación, 40.000, 1,98, y la temperatura a la que hemos trabajado durante esos 2 años expresada en Kelvin, 400 más 273, 673 Kelvin, ¿vale? De aquí ya podemos despejar directamente el valor de A, que a mí me sale igual a 20.952, ¿vale? Siempre y cuando trabajemos con la tensión en megapascales y con las velocidades de deformación en años a la menos 1, ¿vale? Este coeficiente tiene unidades, luego nos va a valer siempre que trabajemos, como os he dicho, con la tensión en megapascales y que consideramos las velocidades de deformación en años a la menos 1. Luego ahora ya sí que tenemos perfectamente calibrada la ley del comportamiento e influencia del material, conocemos A, conocemos el exponente que acompaña la tensión y conocemos la energía de activación del proceso. Ya podemos jugar con cualquier pareja de valores, tensión, temperatura, y determinar su velocidad de deformación, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que podemos hacer para valorar cómo se va a comportar el material con las nuevas condiciones de trabajo. ¿Cuál será la nueva velocidad de deformación? Pues simplemente vamos a la ley general del comportamiento e influencia del material, con el coeficiente A que ya acabamos de determinar, 20.952, por la nueva tensión, 180 megapascales elevado al cubo, por E elevado a menos la energía de activación, 40.000 partido por 1,98, constante de los gases ideales, y por la nueva temperatura, 450 grados centígrados más 273, recordad, para pasar a Kelvin, 723 Kelvin. Lo conocemos todo, podemos calcularnos la nueva
velocidad de deformación, que en este caso pues es igual a 0,089 años a la menos 1. Es decir, cada año en estas nuevas condiciones de trabajo vamos a estar acumulando una deformación del 8,9%. Como durante los 2 primeros años ya habíamos gastado un 1,3%, como deformación remanente que nosotros podemos gastar, tan solo nos queda la diferencia de 5 con ese 1,3% que ya hemos gastado. Es decir, podemos gastar un 3,7% adicional. Dividiendo ese 3,7% de deformación que nos queda para gastar entre la nueva velocidad a la que estamos deformando el material, podemos determinar el número de años, la cantidad de años de vida remanente que le quedan al componente, que sería 0,42 años, es decir, bastante poco en estas nuevas condiciones de trabajo. Por este motivo, en la última parte del problema os dicen, dado que el resultado no es económicamente rentable, se decide estudiar las condiciones de funcionamiento de la turbina que garanticen al menos otros 3 años de vida a las cuchillas, teniendo en cuenta el siguiente cuadro de relaciones de funcionamiento. Y os ofrecen una tabla, simplemente con parejas de valores, temperatura y tensión, para que repliquéis para cada pareja de valores lo que hemos hecho en el primer apartado del problema, es decir, entrar en la ley de comportamiento de influencia del material, evaluar cada pareja de valores tensión-temperatura, determinar la velocidad de deformación para esas condiciones y decidir si el componente podrá operar o no podrá operar otros 3 años adicionales, teniendo en cuenta que nos queda para gastar un 3,7% de deformación en el material. Os pongo aquí, os replico la tabla que tenéis en el enunciado, ¿vale? Tabla con temperaturas en grados centígrados, tensiones en megapascales, donde la primera de las parejas de valores, 400 grados centígrados y 150 megapascales de tensión, es precisamente la que originalmente teníamos en nuestras cuchillas. Esta es una situación que ya hemos analizado y para la que ya tenemos determinada la velocidad de deformación en años a la menos 1, ¿vale? Era la que teníamos de dato del problema, una velocidad de deformación de 0,0065 años a la menos 1, es decir, acumulamos cada año un 0,65% de deformación, insisto, es la correspondiente a las condiciones originales, simplemente entrando en la ley de comportamiento e influencia del material, con lo cual el tiempo de vida remanente en años, ¿vale? Dividiendo el 3,7% de deformación que nos queda para gastar entre la velocidad de deformación correspondiente, 0,037 entre 0,0065, pues nos quedaría una vida remanente de 5,7 años con esta pareja de valores tensión-temperatura original. Luego estaríamos en un caso en el que sí que es admisible porque la vida remanente es superior a los 3 años que nos piden. Siguiente pareja de valores, 410 grados centígrados y 154 megapascales de tensión. Entrando en la ley de comportamiento e influencia del material, que recordad del primer apartado ya la tenemos perfectamente calibrada, nos quedaría una velocidad de deformación de 0,011, es decir, cada año acumulamos un 1,1% de deformación. De nuevo, dividiendo 3,7 entre la velocidad, 1,1, nos quedaría una vida remanente en este caso de 3,4 años, que sigue siendo admisible. Recordad que en el enunciado nos pedían que al menos el componente pues, pudiese operar otros 3 años de vida adicionales. Pasamos a la siguiente pareja de valores temperatura frente a tensión, que es 420 grados centígrados y 159 megapascales, ¿vale? Que entrando en la ley del comportamiento e influencia del material, pues nos devuelve una velocidad de deformación de 0,018 años a la menos 1, es decir, cada año vamos a acumular un 1,8% de deformación. Repitiendo lo que hemos hecho para las columnas anteriores, es decir, dividiendo 3,7 entre 1,8, nos queda una vida remanente de 2,1 años, que ya no es admisible
teniendo en cuenta las condiciones que nos imponen en el enunciado del problema. Luego, la pareja de valores más altos que nos permitiría garantizar una vida de 3 años o más es la de 410 y 154 megapascales. No hace falta que estudiéis el resto de parejas de valores, podéis hacerlo, pero no hace falta porque en todos los casos estamos aumentando temperatura y aumentando tensión, luego es esperable que la velocidad de deformación aumente también y en consecuencia la vida remanente pues sea todavía inferior a estos 2,1 años, ¿vale? Luego la solución de este segundo apartado serían que las máximas condiciones de funcionamiento a las que nos podemos ir son a esa pareja de valores de 410 grados centígrados y 154 megapascales de tensión.